La esencia de la idea del progreso imperante puede enunciarse de manera sencilla. La humanidad ha avanzado en el pasado, avanza actualmente y puede esperarse avanzando en el futuro. Eh, ¿Qué significa avanzar? Sus significados abarcan todo el espectro que va desde lo espiritual hasta lo absolutamente físico o material. La idea del progreso ha referido desde los griegos al avance del conocimiento, especialmente al conocimiento práctico contenido en las artes y las ciencias. Aunque también se ha explicado hacia el logro de los primitivos cristianos que llamaban al paraíso terrenal. El paraíso terrenal es un estado de tal exaltación espiritual que la liberación del hombre de todas las compulsiones físicas que lo atormentan en forma completa. La perspectiva del progreso es usada especialmente en el mundo moderno para sustentar la esperanza en un futuro caracterizado por la libertad, la igualdad y la justicia individual. En la actualidad observamos que la idea del progreso ha servido para afirmar la convivencia y la necesidad del absolutismo político, la superioridad racial y el Estado totalitario. La batalla de los libros en el siglo XVII, los antiguos contra los modernos. Se acepta generalmente que la primera afirmación secular de la idea de progreso en la Europa moderna ocurrió durante la llamada querella de los antiguos y los modernos en Francia en la última parte del siglo XVII. Los libros de Jones, Anciens and Moderns y de Rigaud, Historia de la querella des Anciens et des Moderns, son los estudios más completos y autorizados sobre esta interesante controversia. Por un lado, estaban en el siglo XVII aquellos que creían que nada de lo que se había escrito o realizado intelectualmente en los tiempos modernos igualaba la calidad de las obras de la antigüedad clásica. Para los partidarios de los antiguos, no había en los tiempos modernos nadie que pudiera con Homero, Esquilo, Platón, Lucrecio o Séneca. Argumentos en favor y en contra de los modernos y del progreso. Los partidarios de los modernos, entre ellos Fontenelle y Perrault en Francia, sostenían precisamente lo contrario. La obra de Fontenelle, Digresión sobre los antiguos y los modernos, de 1688, sería el más elocuente ensayo en favor de la superioridad de la modernidad sobre la antigüedad. Su premisa fundamental fue el principio de Descartes, enunciado en el discurso del método medio siglo antes, sobre la invariabilidad de las leyes de la naturaleza. Podemos suponer, argumenta Fontenelle, que a la luz de tal invariabilidad la mente humana de hoy tiene las mismas facultades, es decir, la razón y la imaginación y la misma riqueza y potencia que en el pasado. No existe ninguna prueba que atestigue la degeneración de la razón humana desde la época de los griegos, y si los hombres de nuestro tiempo están tan bien constituidos física y mentalmente como lo estaban los hombres de la antigüedad, se desprende que ha habido y seguirá habiendo un definido avance tanto de las artes como de las ciencias, simplemente porque cada era tiene la posibilidad de desarrollar lo que le han legado las eras precedentes. La historia de la humanidad puede compararse en su constante evolución a lo largo del tiempo con el desarrollo del individuo, que pasa por todas las edades, es decir, la infancia, la adolescencia y finalmente la madurez y la ancianidad, siempre perfeccionándose mediante la educación. Pero hay una diferencia significativa entre el uso que hicieron de la analogía Fontenelle y San Agustín. Este último llevó hasta el final las implicaciones de la analogía, declarando que la humanidad había llegado a la vejez y que podía esperarse la degeneración de sus facultades y eventualmente la muerte. Pero aquí Fontenelle hace de la inconsecuencia una virtud, un arma polémica, y aunque está dispuesto a dejar que la metáfora sea válida para el pasado y el presente, la desecha en lo que concierne al futuro. La humanidad, declara, no envejecerá, o dejando de un lado la metáfora, los hombres no degenerarán jamás. Puntos de vista del siglo XVIII sobre el progreso. En el siglo XVIII encontramos en Alemania, Inglaterra, Francia y otros países muchas expresiones de la creencia en el progreso de la humanidad. Alemania. En primer término mencionaremos a Gottlob Frege-Lessing, muy conocido por su obra Natán el Sabio y autor de La educación de la raza humana, quien, como se considera comúnmente, incorporó las ideas sobre el progreso humano nacidas de la Ilustración a su estructura de pensamiento, que en todos los otros aspectos era religiosa. Resulta fundamental
en el libro La riqueza de las naciones la declaración de Smith en el sentido de que hay un orden natural del progreso de las naciones y que la razón de que Inglaterra y en general la Europa occidental se encuentren ahora económicamente afectadas y amenazadas de estancamiento es que leyes, edictos y costumbres desacertadas han interferido en los procesos del progreso natural. Difundía entre los intelectuales que habíamos alcanzado los límites de desarrollo económico, la creciente convicción de que estamos agotando rápidamente los recursos de la naturaleza, la invariabilidad de las leyes de la naturaleza. Esta creencia implicaba en el convencimiento de que todos los recursos naturales nunca se agotarían y que el único desafío verdadero era la capacidad del hombre para explotarlos. Es imposible pasar por alto la opinión de aquellos que todavía en número reducido pero en constante aumento sostienen la ciencia que ha alcanzado los límites de su propia capacidad de desarrollo. Ahora bien, si se establece como primicia, la ciencia puede hacer un descubrimiento trascendental. Esa ciencia ha llegado al punto en que los nuevos logros serán perjudiciales ante los beneficios concernientes a la psicología, la mortalidad. El hastío se ha propagado en la sociedad occidental, hastío de los mismos bienes materiales espirituales que el modernismo se había vencido hasta ahora. Pero el avance tecnológico, el culto del ocio en rápido desarrollo, el lugar que ocupa el trabajo en la sociedad occidental se reduce constantemente. Incapaces de lo tolerado, sin recurrir a los narcóticos, la violencia y las descargas psicológicas, religiosas y sexuales nos han librado de las tensiones generadas por el ocio.